¿Cómo podemos reconocer el camino correcto cuando vivimos rodeados de tantas voces, consejos y tentaciones diferentes? Proverbios 2 nos enseña que la sabiduría puede orientarnos, pero también deja algo muy claro. No llega a nuestra vida por casualidad. Debemos recibirla, buscarla y aprender a valorarla. En sus primeros versículos, un padre le habla a su hijo y le dice que acepte sus palabras, que incline su corazón al entendimiento y que busque la sabiduría como quien busca plata o un tesoro escondido. Esta imagen conserva toda su fuerza en nuestros días. Pensemos cuánto tiempo dedicamos a buscar aquello que consideramos valioso. Trabajamos para obtener dinero, investigamos antes de comprar algo importante y pasamos horas aprendiendo una habilidad que puede mejorar nuestro futuro. Pero Proverbios nos lleva a preguntarnos, ¿buscamos con la misma dedicación aquello que puede enseñarnos a vivir? La sabiduría no consiste solamente en leer un texto o escuchar un buen consejo. Buscarla requiere atención, humildad y constancia. Significa detenernos antes de actuar, examinar nuestras motivaciones y reconocer que todavía podemos aprender. Los versículos 5 y 6 nos dicen que cuando la buscamos sinceramente, comenzamos a comprender el temor de Jehová y a encontrar el conocimiento de Dios, porque es Jehová quien da la sabiduría. Ese temor no significa vivir aterrorizados, es un respeto profundo hacia Dios, acompañado con el deseo de actuar acorde con principios justos. Es reconocer que nuestra visión es limitada y que necesitamos una orientación superior a nuestros impulsos. A partir del versículo 7, el capítulo presenta a Dios como protector de las personas que intentan caminar con integridad. Él guarda las sendas de la justicia y protege el camino de quienes le son leales. Esto no significa que una persona sabia nunca tendrá problemas. Significa que la sabiduría puede protegernos de muchos sufrimientos que nosotros mismos provocaríamos mediante decisiones apresuradas, engañosas o irresponsables. En nuestros tiempos podríamos compararla con una luz interior. No elimina todos los obstáculos del camino, pero nos permite verlos antes de tropezar. Los versículos 11 y 12 explican que gracias a esa sabiduría podemos comprender lo que es justo, recto y bueno. Con el tiempo, el conocimiento deja de ser algo externo y comienza a resultar agradable para nuestra alma. Aquí aparece una enseñanza fundamental. Al principio, hacer lo correcto puede exigir esfuerzo. Tal vez debamos renunciar a una ventaja injusta, aceptar una corrección o alejarnos de una situación que nos atrae. Pero cuando cultivamos la sabiduría, nuestros propios deseos comienzan a transformarse. Ya no hacemos el bien únicamente por obligación, comenzamos a reconocer su valor. Desde el versículo 11, Proverbios afirma que la capacidad de pensar nos protegerá. La sabiduría puede librarnos del mal camino y de las personas que utilizan palabras engañosas. Esta advertencia continúa siendo completamente actual. Hoy recibimos mensajes que prometen dinero inmediato, éxito sin esfuerzo, reconocimiento fácil o soluciones mágicas. También podemos encontrarnos con personas que intentan normalizar la mentira, la corrupción o el daño a los demás. No todo lo que suena convincente es verdadero, no todo lo que produce una ganancia es bueno, y no todo lo que hace la mayoría merece ser imitado. Proverbios describe a los que abandonan los caminos rectos y disfrutan haciendo el mal. Esto nos recuerda que el peligro no siempre se presenta con una apariencia amenazante. A veces llega disfrazado de oportunidad, amistad, placer o conveniencia. Por eso necesitamos discernimiento, la capacidad de mirar más allá del beneficio inmediato y preguntarnos hacia dónde conduce realmente una decisión. Desde el versículo 16, el capítulo también advierte sobre la seducción de una relación desleal. En su contexto habla de la mujer extraña que halaga con sus palabras, abandona su compromiso y olvida su pacto con Dios. La enseñanza no debe utilizarse únicamente para culpar a la mujer. La advertencia moral alcanza a cualquier persona que emplee el charmo, la manipulación o las promesas para conducir a otra hacia la infidelidad. Aplicado a nuestra época, nos invita a cuidar nuestros vínculos, respetar los compromisos y no dejarnos gobernar por un deseo momentáneo.
Una conversación secreta, un mensaje aparentemente inocente o una relación que comienza cruzando pequeños límites puede terminar destruyendo la confianza construida durante años. La sabiduría nos permite preguntarnos no solamente ¿puedo hacerlo?, sino también ¿qué consecuencias tendrá? ¿A quién podría lastimar? ¿Y en qué clase de persona me convertiré si continúo por este camino? Finalmente, los versículos 20 al 22 presentan dos destinos. Quienes eligen el bien pueden permanecer en el camino de las personas rectas. En cambio, quienes insisten en la maldad terminan perdiendo aquello que creían asegurar mediante sus acciones. No debemos entenderlo como una promesa de recompensas materiales inmediatas. A veces una persona injusta parece prosperar durante algún tiempo, pero Proverbios observa la vida a largo plazo. Nuestras decisiones van construyendo nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra reputación y nuestra paz interior. La gran enseñanza de Proverbios 2 podría resumirse así. La sabiduría debe buscarse como un tesoro, recibirse con humildad y guardarse en el corazón, porque ella nos permite distinguir lo correcto, reconocer el engaño y alejarnos a tiempo de los caminos que pueden destruirnos. Quizás hoy podríamos preguntarnos, ¿estoy buscando la sabiduría con la misma dedicación con la que busco el éxito, el dinero o el reconocimiento? ¿Hay alguna voz, tentación o deseo que esté intentando apartarme de mis principios? ¿Y qué decisión puedo tomar hoy para acercarme un poco más al camino de la integridad? No necesitamos tener todas las respuestas de inmediato. Somos eternos aprendices. Pero cada vez que buscamos sinceramente la verdad, escuchamos una corrección y elegimos actuar con conciencia, damos un nuevo paso en el camino de la sabiduría.